Vamos a empezar la tertulia de literatura de hoy con el tema o la pugna entre el problema de los tres cuerpos, esta serie de Netflix basada en unos libros de un autor asiático, pero que solo hablaremos de la serie sin entrar en los libros porque no los hemos leído y para no hacer spoilers de los libros. De la serie sí, y la vamos a comparar entre otras cosas a la narrativa, la literatura, los cuentos de Edgar Allan Poe. Para esto tenemos una persona hoy que es Keila, que es psicóloga. Aparte de persona, es psicóloga, también escritora. ¿Y has visto la serie? ¿Has leído alguno de los cuentos de Poe? Me spoileé todos los libros. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves la situación? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Para mí es un súper honor. Me emocionaba un montón el tema de la tertulia. He seguido las tertulias que han hecho en YouTube. Me encantó la de Son Goku y Borges, que cuando vi el título fue como que cómo van a enlazar estas personas que son totalmente Estamos distintas. Arriesgando. Pero bueno, me gustó mucho. Y bueno, el tema me encanta porque pues, aunque realmente yo creo que todo puede ser existencial si lo sueñas suficiente y si estás suficientemente deprimido, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el existencialismo, y la serie, de cierta forma, desde el ángulo de la psicología, se podría decir desde la filosofía, tiene mucho que ver con el existencialismo, ¿no? De hecho, por ahí a lo mejor hablamos un poquito acerca de las teorías del manejo del terror, que es un concepto que viene de la psicología evolutiva, de la psicología social, que tiene que ver mucho con este tema de enfrentar lo desconocido. Sí, tocaremos varias concomitancias. Yo tengo, todo aquí unos apuntes que parece una especie de caligrama o de jeroglífico, porque me he obsesionado con todo esto, pero antes que nada me gustaría decir dos cosas. La primera no tiene que ver mucho con nada, pero necesito decirla para hacer mi propia catarsis, y es que estoy muy moreno, pero esto ha sido hoy. O sea, el primer día que hace sol en Barcelona, primaveral, me he ido a jugar a básquet y de repente vuelvo negro luego se me pasará, se me irá quitando, pero me veo y digo, no soy yo, esta mañana no era así. Bueno, respira, vale, ya Ramón. te lo sacaste. Ya está, ya lo tengo esto. Y la segunda, que ahora no la recuerdo, pero yo creo que sería hacer un poco la reflexión esta, ¿no? De por qué juntamos en esta especie de combate al problema de los tres cuerpos y a Edgar Allan Poe, que parecen narrativas bastante disociadas. Entonces, sí que es verdad que esta serie, pues podríamos decir que es de ciencia ficción. Yo creo que es una disciplina que la caracteriza bastante, pero sí que es verdad que es una ciencia ficción bastante arriesgada, que llega a un punto que todo está justificado por elementos científicos, pero se ven cuestiones que visualmente, que son impactantes, que nos podrían recordar a cierta magia, ¿vale? Está realizada por los sofones, por las nanofibras, etcétera. Pero sí que es verdad que ahí podemos entrelazarlo con los cuentos de Poe dentro de esta novela gótica, en el cual aparecían dentro de lugares encantados, como castillos encantados o bosques encantados, pues figuras también fantasmagóricas, monstruos. Por tanto, la magia de esos relatos y por qué necesitaban en ese momento generar relatos mágicos que también venían de los cuentos de hadas, comparado con esta ciencia ficción mágica, a la cual también se entronca en una ciencia que a día de hoy, a través de la física cuántica y la relatividad, pues un poco también parece mágica, ¿no? Sí. No, también creo que la literatura como tal, los libros los clasifican como ciencia ficción dura. Entiendo yo que hay diferentes clasificaciones para la ciencia ficción, y esta es una del tipo que como que te tira cositas que parten de ideas que son reales o teorías que existen de verdad dentro de la ciencia, o que se han expuesto, se han trabajado, se han hablado, se han conversado, y las extienden, ¿no?, para crear todo este mundo maravilloso y fantástico. Y como tú dices, ahora no es una casa encantada, no es un castillo encantado, sino que es el mundo que ha sido encantado por unos sofones, y podemos ver cosas como que las estrellas hacen un guiño a través del universo, me encantó, nos hablan en Morse,
que los ojos de la gente aparecen cuentas de atrás, ¿no? En la mirada, y que aparecen figuras fantasmagóricas. Incluso la realidad virtual también pudiera ser una especie de mundo mágico, ¿no? Donde se ven inmersos, cosa que evidentemente nos habla de nuestro propio mundo, lleno de pantallas, también con el tema de la realidad virtual, donde un poco también a través de la ciencia pues está un poco encantado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir respecto al hecho de que en cualquier caso la serie ya inicia con una persona que está ahí en una especie no de altar, no, como de patíbulo casi, un lugar donde está la gran masa de la revolución cultural china, y va a ser juzgado y le preguntan si cree en la teoría del Big Bang. O sea, ya empieza con una pregunta científica. Y también le preguntan por la relatividad, creo recordar, ¿no? Creo que le hablan sobre la relatividad, mencionan a Einstein en algún momento. Yo estuve revisitando un poquito el episodio porque sí habían cosas que me hacían mucho ruido. Yo a lo mejor un poquito ignorante sobre la teoría del Big Bang como tal, pero me hacía mucho ruido que estamos en un contexto sociopolítico que se opone a la investigación, a lo intelectual, pero al mismo tiempo se opone a la religión, a lo esotérico, a todo lo que tenga que ver con creencias, ¿no? Que no sean los ideales del gobierno del momento, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención porque decía que hay dentro de la teoría del Big Bang, porque una de las cosas que decía el personaje era que daba espacio para creer en Dios. Y yo decía, bueno, esto me hizo un poco de ruido, y resulta que pues la teoría del Big Bang sí fue expuesta por creo que es un sacerdote. Lemaitre. Fue expuesta por Lemaitre. Creo que era francés, sí, que se llamaba así. Me pareciera que fuera francés. O se dedicaba a ser maître y ya se le quedó el nombre, Lemaitre. ¿Cómo te llamas? No, serás Lemaitre. Lemaitre. Entonces, bueno, por ese rabbit hole, aparentemente habían bastantes científicos, entre uno de ellos Einstein, era uno de los que discutía mucho la validez de la teoría del Big Bang, claro, porque se basaba en preceptos católicos, por ejemplo. Yo también estaba muy atento al inicio de la serie y me chirrió, ¿no? El hecho de que le juzgaban porque avalaba teorías científicas, pero al mismo tiempo eso justificaba la existencia de Dios, cosa que también por ahí le justiciaban, y de hecho lo acaban sacrificando, una turba enardecida. Sí. Y yo creo que uno de los temas más importantes de esta serie es, digamos, los preceptos morales, ¿no? Y dónde está la verdad y en qué te amparas, en una figura divina única o en una moral creada desde la ciencia o creada desde ciertas políticas, para entonces ver quién tiene razón o no, o quién sobrevive a nivel moral o a nivel factual también, porque luego aparecen, una de las cosas que sucede en la serie es que aparecen estos extraterrestres, y hay una especie de secta que lo toma también como una religión. Y de hecho a los extraterrestres los llaman The Lord, ¿no? Les contesta una voz y dicen el Señor, ¿no? O en inglés The Lord. Entonces, esta divinidad única hace que nos planteemos también un mundo desde una moral establecida, porque estos extraterrestres dicen, no, nosotros no mentimos nunca, tenemos un pensamiento telepático y siempre decimos la verdad, y cuando descubren con la persona que están hablando que los humanos mienten, entonces dicen, si mentís... Eso a mí me pareció muy cómico. Porque era como que... un poco susceptibles, ¿no? Sí. Extraterrestres, pero sí, somos alienígenas, pero somos de piel fina. Sí, es como que ellos estuvieron conversando, se comunicaban generalmente con uno de los personajes, era que parecía el que hablaba con una voz que sale de un parlante. Realmente no los vemos. De hecho, una de las cosas es que realmente no se sabe cómo lucen ellos de verdad, los extraterrestres, porque una de las cosas que te dicen es que ellos adoptan esa imagen para que no sea tan confuso ni tan impactante para terror psicológico, para los seres humanos. Terror psicológico. A lo tiburón, que Steven Spielberg en la película, yo creo que tuvo un problema con la maqueta del tiburón, y como no la podía utilizar, solo salía al final, y esto se dieron cuenta que creaba un impacto mayor, ¿no? El no ver al tiburón y solo oír la musiquita. Entonces también nos entronca con por ejemplo, cuentos de Poe. Hay uno donde el monstruo final no aparece y lo único que aparece es la cama donde duerme, que tiene una morfología que a través de ese simbolismo, o a través de cómo es la cama, que es una especie de U con unos agujeros, sin ver el monstruo podemos deducir que es monstruoso porque tiene una forma
que se aleja de nuestra normalidad con forma de estrella de mar, Sí, que es la que tenemos los humanos con 2 brazos. Bueno, yo me baso la morfología humana en el amigo de Bob Esponja. Ah, mira, ¿Cómo, sí. cómo se Patricio. llama? Patricio. Patricio, con el shortcito verde de florecita, Exacto. ¿verdad? Para mí ese es el prototipo del ser humano. Me recuerda mucho también y aquí empezando a tirar un poquito a Lovecraft, que Lovecraft, pues como dije anteriormente, él era fanático de Poe, le encantaba Poe, se inspiró muchísimo en muchas de sus historias. Y Lovecraft se va más por el terror cósmico, habla mucho de estos monstruos, de estos seres, y conecta con algo que pasa también en esta serie, que en algún punto de la serie, después que los extraterrestres se molestan con los humanos porque somos unos mentirosos, así lo dicen ellos, mira, ustedes mienten, engañan, nosotros no tenemos, no congeniamos con eso, no es algo que Y os nosotros... destruiremos. Y bueno, ya no queremos convivir con ustedes, sino que los vamos a destruir y nos vamos a coger la tierra para nosotros, gracias. Y es algo que pasa mucho con las historias de Lovecraft, que dentro de la serie en algún momento dicen que los seres humanos son unos insectos, ustedes son unos insectos, es un mensaje que aparece repetidas veces en la historia. Y Lovecraft te plantea sus monstruos como Cthulhu, que en realidad no se pronuncia Cthulhu, pero no me voy a atrever a tratar de pronunciarlo como es aquí, porque es una cosa que parece dicha como por un robot, no sé, demónico. Pero Lovecraft te coloca a estos monstruos en un lugar en el que el ser humano es una hormiga, el ser humano no es nada, el ser humano es, de hecho, te coloca a los monstruos en una posición de dioses, incluso se ven como una especie de dioses, y el ser humano es un mero entretenimiento, es como un animalito, como ni siquiera me digno, yo como monstruo, como Cthulhu, ni siquiera me digno a interactuar con los seres humanos porque son tan poca cosa. Y aquí tenemos una imagen muy divina, que es que a través de estos sofones piratean el cielo y crean como una duplicación, ¿no?, de la tierra en el cielo. Por tanto, de alguna forma nos atrapan en nuestra propia cueva encantada de la que no podemos salir, Cierto. como si hubieran atrapado nuestra alma, ¿no?, y no tuviéramos escapatoria, y aparece un ojo inmenso en el cielo, cual también me hace gracia la imagen de una de la secta, ¿no?, la asesina, esa chica asesina, que a veces Cierto. que desaparece de las pantallas, que se queda mirando una mirada como de admiración, pero también de terror, que nos podrían troncar con lo sublime y de fanatismo, ¿no?, para haber encontrado una respuesta, una unicidad divina que ha venido a darnos la explicación del mundo. Y más allá de la aparición de ese ojo, que era como para dar miedo, y la aparición en todas las pantallas del mundo, en los móviles, en cualquier pantalla, con la expresión que tú estabas diciendo de "you are bugs", ¿no?, vosotros sois insectos. Entonces, esto también nos recuerda al panóptico divino, ¿no?, o al ojo de Sauron, si lo queremos también hacer dialogar con otras series, que es un ojo que también veía todo, bueno, más o menos, o al Hobbit si se ponía el anillo lo veía, y por tanto nos está vigilando, y si nos vigila, nos recuerda un poco a ciertas religiones, bueno, en principio también la judeocristiana, donde Dios es omnipotente a nivel de saber todos tus pecados, ¿no? Y tú tienes que confesarte ante esa divinidad que te observa y está pendiente de todas tus acciones. Sí que es verdad que aquí hay un reducto, que es la mente humana, que tendrá en los últimos episodios mayor relevancia, porque a modo de narrador vídeo versus un narrador omnisciente como técnica narrativa, esos alienígenas a través de esos sofones tienen la limitación de que no pueden saber lo que los humanos piensan. Y en el reducto de la mente humana y en esa libertad o libre albedrío humano, pues se genera un plan a través de los vallados, que son personas que serán irreductibles, que harán unos planes en su mente que no compartirán con nadie para intentar vencerlos. Este es el final de la primera fase de la serie. Ahí es donde nos hemos quedado en la narrativa. Muy cómico. Pero esta serie, permíteme alterarme un poco. Esta serie tiene tantas concomitancias, tantas narrativas que nos están hablando de religión, de moral, de terror, de política también. Es que es inabarcable, por eso la veo tan impactante, o no sé, yo me he obsesionado un poco y buscamos el reverso, más allá de que el otro día en la prensa hablaban de esta serie y ¿qué decían? Es que me preocupa
que en vez de personajes asiáticos como son en el libro, aparezcan personajes con diferentes tonalidades de piel, no sé qué. Por favor, una serie que tiene tantas connotaciones, tantas reflexiones narrativas que podemos hacer dialogar con tantas cosas para también pensar en nuestras propias vidas. Y me sales con una de tantas que es esta, pero me parece la más banal. La más banal. Adelante, Keila, retoma la serenidad de la velada. Es que el sol. Ya estás bronceado. Estaba todo el día al sol. No, una de las cosas que iba a decir aquí haciendo teorías también y conjeturas es que sería muy gracioso que la característica del ser humano, la condición del ser humano por la cual es los Santi o los, no recuerdo cómo le llaman en el libro, trisolares, los trisolares rechazan al ser humano y rechazan convivir con el ser humano, sea lo que va a salvar el ser humano, que es su habilidad para mentir y engañar y construir todas estos artificios, ¿no? Alrededor de me imagino, sus defensas o lo que intentarán hacer en forma de defensa, porque realmente, por lo que ellos te plantean, están siendo observados todo el tiempo. Cosa que a mí me parece muy rara, porque no sé si, a lo mejor, no sé, yo lo vi así. No vi a la gente, porque te muestran en algún momento como desde ciertos lugares la reacción de los seres humanos, ¿no? Con respecto a este ojo gigante en medio del cielo. Y la gente está como muy tranquila. Yo los veo así como, ay, mira, bueno, sí, un ojo. Ay, tengo que ir a sacar la ropa que la dejé tendida. Bueno, hay gente que se suicida. No se muestra mucho. Sé, pero permíteme que la comparemos con otra serie, en este caso dibujos animados, que me la aconsejaste tú, de hecho. Sí, y la vi y me gustó muchísimo, que es Carol y el fin del mundo. Porque tiene unas narrativas increíbles, donde ahí lo que aparece es un planeta que va a chocar contra el planeta Tierra y se ve la reacción de diferentes personajes, entre ellos Carol, que lo toma como una especie de cierto nihilismo, pero hay gente que empieza a ir desnuda por la calle, otros que viven a lo loco, otros que lo viven amargamente, pero a diferencia de esa serie, que es destructiva la propuesta, porque cuando llegue ese planeta y choque contra el planeta Tierra, se acabará, será el apocalipsis. Aquí también hay un apocalipsis que está previsto para dentro de 400 años, pero sí que es verdad que hay una conjunción, y esto me llevará, creo que posteriormente, a mi teoría rarita de esta noche, que quien me conozca ya sabrá un poco por dónde puede ir. Que los alienígenas, que los antis son gays. No, es que dije que Son Goku era gay la última vez. No, pero me refería a esto, aunque no lo había pensado. Pero ya me he perdido el hilo. No, que aquí lo que habrá es un encuentro. No, ellos cuando vengan no nos destruirán. Pueden destruirnos, pero a lo mejor ya estaba previsto que lo que hicieran fuera contactar y conjugarnos. Por tanto, tener un encuentro un poco erótico. Ah, vale, cierto. Al menos respecto a la otredad, ¿no? Porque ¿quién es el protagonista de esta serie? ¿Quién dirías tú, Keila? Yo decía que era Ye Winye, no estoy muy segura si lo pronuncio bien, pero juraría que es ella. O sea, para mí fue dentro de la serie, no sé cómo serán los libros, pero espero que haya tenido un poquito más de protagonismo, porque me encantó cómo está hecho el personaje, me parece increíble la figura femenina, empoderada, toda esta cuestión que estamos viviendo ahora con respecto al feminismo. Sin embargo, también te muestran como ciertas características que no puedo llamarla villana, pero al mismo tiempo actúa desde un lugar del resentimiento, del dolor, de la venganza, porque toda esta cuestión de querer llamar a los extraterrestres, de contactar con ellos. Tú hablas de la que llaman los extraterrestres. Sí. Pero que ya está muerta. ¿Cómo que está muerta? La que llaman los extraterrestres, a priori la matan. A priori, no. Dicen, cuando vuelve a la parabólica, viene la otra, la asesina. Cierto. Y ahí en teoría, cierto. Yo no he visto nada más. Ay, no, para mí ella no muere. Tengo dudas, pero en teoría la quiero asesina. creer. El otro dice, murió, la mataron y ha matado a uno de mis hombres. Ahora, no se ve en la serie. No hagáis spoilers, que si hay alguien que ha leído los libros. Pero bueno, yo quería llegar ahí. Primero también comentar que, para mí en parte, el protagonista de la serie, yo diría que es casi la humanidad. Es una serie coral, a los Juego de Tronos, a la Casa del Dragón también, que tiene diferentes personajes, pero lo que estamos viendo aquí, en líneas generales, es ese encuentro de la humanidad con otro ente, que es este otro mundo de los trisolares, ¿no? Esto luego genera una teoría un poquito guarri al respecto, pero ya que has sacado el tema de Genji,
la científica china primigenia, sí que me gustaría, y lo podemos ir entrelazando ya con un poco con Poe, ver que hay como unas figuras un poco doppelgangers, ¿no? Como de personajes que tienen reversos, que tienen otros personajes parecidos con los cuales vamos dialogando, porque la que también parece muy protagonista es la otra científica, también de origen asiático, que no sé el nombre, Cierto. que es un poco la que está como de heroína buscando soluciones. Y lo que vemos también es otro personaje, que ahí ya lo podríamos entrelazar un poco con lo siniestro, que es la niña del videojuego, que también es asiática, porque de hecho, si no me equivoco, está basada, es la hija de la científica que les hizo la llamada. Entonces, tenemos personajes que son un poco el reverso cada uno. Y la otra científica china, disculpadme, pero no me sé los nombres todavía, tiene que salvar a la que se ha suicidado lanzándose en un tanque Cherenkov, ¿no? Entonces, también hay esa niña que aparece, que también la podríamos ver como una especie de fantasma, porque es el residual virtual de la hija que se ha suicidado, ¿no? De la científica que se ha suicidado. ¿Y qué pasa con esa niña? Cuando aparece un sol muy cerca y hace tanto calor, se deseca en una imagen bastante gore, luego se congela cuando el otro sol se aleja y la tocas y se deshace en hielo, aparece en un caballo en llamas, flota hacia el cielo. Esas imágenes estuvieron bastante bien. Estas imágenes son muy impactantes. Me pareció muy original. Y estamos viendo cómo le suceden también a una niña, que entonces, sí, igual como parece que buscan los Santi proponiendo esa figura, nos hace sentir como que la tenemos que proteger. De hecho, la finalidad del juego, a nivel del videojuego, es salvar a la niña. No sé muy bien por qué todavía, pero crea una conexión con la otra y de alguna forma también es como si se intentaran salvar a sí mismos o salvar la propia niña que tenemos dentro, ¿no? Yo veo ahí como unos jueguitos y en los cuentos de Poe, pobre que lo tenemos marginado por el éxtasis de la serie, también aparecen como personajes femeninos desvalidos o replicados, ¿no? Como Ligeia, que es una personaje que el narrador protagonista dice que es muy bella, que es su esposa, entonces fallece. Busca otra, bueno, o se vuelve a enamorar y se casa y también enferma y en el último momento está medio viva o muerta y él cree ver a Ligeia, a su amada primigenia, en la mirada de su otra amante o querida moribunda. Y hay varios cuentos que también juegan a esto, ¿no? La caída de la casa Usher, donde también hay un personaje femenino desvalido, que está entre la vida y la muerte, ¿no? Que tiene como una especie de encantamiento y vulnerabilidad. Y ahí me gustaría entrelazarlo con una cosa, que este personaje que está como encantado, que es vulnerable, pero que también de alguna manera representa la pureza y por tanto el adalid moral de la raza humana, ¿cuál dirías que pudiera ser en la serie? Yo he encontrado uno que me parece que cumple un poco este rol narrativo, este arquetipo de la novela gótica, de los cuentos de Poe. Es que precisamente a mí me gustan más los villanos, entonces me fijé, fue en todos los villanos o en la gente que cometía acciones no tan buenas ni tan puras, ¿qué te parece, ni tan morales? Tampoco me sé el nombre, el chico que tiene cáncer. Will, cierto. Will, gracias. Ay, no. Bueno, sí. Pero súper buen chaval, que ni siquiera se atreve a confesar su amor, que parece que es un amor puro. Entonces es como una especie también de pareja predestinada. Yeah. Y de repente, ¿por qué pudo aparecer también la novela gótica, digamos, los cuentos de terror, ¿no? Todo este imaginario que recoge en este caso Edgar Allan Poe? Porque al final también se buscaba explicar cuestiones de la vida desde unas fórmulas mágicas, ¿no? A través de la magia. Y podía aparecer en estos cuentos que he comentado antes un personaje que estaba moribundo, que no sabías por qué se moría. Oye, pues a lo mejor tiene una de estas enfermedades que ahora tienen nombre, ya sea el cáncer ¿no? O depresión, o alguna especie de melancolía negra, y entonces buscaba una explicación mágica, o siempre se ha buscado, o incluso hoy en día se sigue buscando, ¿no? A través de supersticiones, y tenemos ese personaje desvalido, en el cual tiene el encantamiento de la enfermedad, y que
Yo creo también que el hecho de que lo expulsen al espacio, en principio, es una forma también de arrojarlo, ¿no? A mí me recuerda un poco, no sé si esta concomitancia es un poco exagerada, pero a esos personajes que eran soltados a un río a la deriva y luego eran recogidos por otra civilización y acababan fundando, como por ejemplo Edipo, que es arrojado a un río y luego lo recogen en Tebas y acaba cumpliendo su profecía, pero también, por ejemplo, Son Goku, que también pasó lo mismo, se le soltó, bueno, se le envió a la Tierra y era para fundar, y en realidad venía a conquerirnos. O Superman, que es también un poco como ese Son Goku norteamericano. Entonces, norteamericano. Bueno, mezcla muchas cosas, pero no sé, me hace gracia que el personaje desvalido en este caso sea un chico, como decías tú. Del niño perdido, claro. Y figuras heroicas aparezcan estas mujeres empoderadas a través de la mente también. Sí, sobre todo. Aquí no es tanto importante la fuerza, sino más bien a nivel intelectual, sí. Por fin, ¿no? Porque con Son Goku, Superman solo podían luchar a través de la fuerza. Yo es que no voy a hablar más, creo que se me apagó el micro. ¿Sí? Uy. Yo no quiero hablar mal de Son Goku, pero los personajes cuando son así muy buenazos, y yo amo a Goku, yo crecí viendo Dragon Ball, pienso que Vegeta es 1.000 millones de veces mejor que Goku, pero bueno. Pero estos personajes así que son muy buenazos, muy preirónicos, muy todo bondad, a mí me aburren un montón, y creo que también Goku era muy mal padre y muy mal esposo. Pero bueno. Por otro lado, precisamente una de las imágenes y las ideas que más me gustó de la serie, no sé si aparece en los libros, no tengo idea, espero que sí, es precisamente esta acción, ¿no? de enviar una especie de, por lo que entendí yo, era como una especie de cerebro congelado. No estoy segura si era el cuerpo entero, creo que le extrajeron el cerebro, ¿no? El encéfalo. Y lo proyectan al espacio con el objetivo de que lo intercepten en algún momento. No estoy segura si era para que los interceptaran los... porque yo ya me había hecho 1500 teorías y yo seguramente lo va a agarrar alguien más por el camino. Yo creo que aguanta bastante la verosimilitud de la serie, pero hay alguna cosita como lo del cerebro que yo no lo entendía a nivel lógico. Sí, que lo intercepten y entonces... Sí, fue como un... Pero bueno, creo que se puede asumir respecto a que haya algo tan interesante como expulsar un cerebro al espacio. Sí. Y entiendo que pues con la tecnología que tenían era como tratar de preservar, ¿no? O tratar de contactar, y esto tiene que ver a lo mejor mucho con esta naturaleza humana precisamente de trascender, ¿no? De estar en una situación en la que probablemente, que también me parece muy loco porque ellos realmente la amenaza como tal estaba a 400 años. O sea, ellos estaban ya, mira, ya están aquí, dale. Y realmente iban a pasar 400 años hasta que ellos llegaran. Y una de las cosas que explican también es que la tecnología humana avanza mucho más rápido que la tecnología de ellos, porque ellos, como tienen esta situación de que se destruye el planeta a cada rato por la situación de los 3 soles, la tecnología humana avanza mucho más rápido. Entonces era como esta amenaza inminente, pero dentro de 400 años. Y... sin embargo, prevalece, ¿no? Esta necesidad del ser humano de trascender, de prevalecer, de conservación, ¿no? De sobrevivir, incluso si es un cerebro lo que va a salir de aquí del planeta y va a sobrevivir y va a quedar esto del ser humano, ¿no? Que a mí me recuerda mucho también al concepto de estas sondas del Voyager, que colocaron como una especie de cápsulas de tiempo en donde colocaron como un montón de objetos y cosas que tenían que ver con la humanidad o que resumían o resonaban con la humanidad. Entre ellas, ¿no? Explicado a través de cuásares, creo que eran, que es un poco como los faros del universo, nuestra ubicación comprensible de dónde estamos en el universo. O sea, que si alguien encuentra la... ¿No vieron la serie? No. Carl Sagan no leyó los libros, no. Porque entiendo que esto fue impulsado por Carl Sagan, que era uno de los astrofísicos que estaba detrás de enviar estas sondas. Y me parecía muy curioso y súper poético que tenían mensajes escritos en varios idiomas. En esperanto, uno de ellos pues en portugués decía algo así como, de hecho hasta me lo anoté y todo, decía paz y felicidad a todos. Y Brasil campeón de fútbol. Y él en inglés decía, hello from the children of the planet Earth. Y tenía un montón de mensajes así como muy welcoming, muy somos todo amor, bienvenidos, somos paz. Y yo así como que bueno, los
Los Santi saben estamos que dando no buena tanto, imagen, pero... estamos dando buena imagen. Yo aquí quería enlazar con esta teoría mía un poco rarita, en la cual, si entendemos la humanidad, el colectivo humano, como un personaje, y esa señal y esa respuesta de la científica, ¿no? y luego la señal de wow, que existió en realidad, y ese primer contacto, a través de esa curiosidad innata del ser humano también por salir un poco de su zona de confort, de su tribu. Entonces yo lo veo a nivel de macroestructura como esa especie de romance, ¿no? Como si el planeta Tierra le hubiera guiñado un ojo a otra civilización ente. ¿Y qué están haciendo en realidad una vez que saben que nosotros tenemos, tal como se llama el problema de los tres cuerpos, un cuerpo pues bastante atractivo en ese sentido, porque tenemos un planeta que no tiene tantas catástrofes, por tanto somos un tío bueno o una tía buena a nivel cósmico. Y vienen ¿qué nos mandan? Una especie de cápsulas con un montón de homúnculos dentro de su propio ADN. Nos están haciendo una especie de inseminación intergaláctica. Cuando lleguen estas... Está todo el mundo como diciendo, sí, por fin una teoría que hace cobrar sentido. Y al mismo tiempo hemos mandado una especie también de óvulo a la deriva, o un pequeño esperma solitario, porque yo creo que, tal como se entiende la narrativa, no puede ser que esa cápsula, y no he leído nada, pero que esa cápsula perdida no entre en contacto con algo, sea esa civilización o sea alguna otra. Por tanto, estamos ante casi una especie de acto erótico civilizatorio, en el cual yo veo muy importante lo que decíamos, ¿no? De la pureza, en ese riesgo de entrar en contacto con la alteridad, la pureza de la moral, con quién tiene más ética, los Santi, que no mienten nunca, o el ser humano que, a pesar que miente, pues tiene sus cosas, digamos, extraordinarias, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nave Voyager también iba un disco de oro. Ay, sí. Con las mejores con canciones de los Beatles, con música clásica, con imágenes, pero claro, también les estamos dando una imagen de pureza, y también hacemos guerras, hacemos atrocidades. Entonces, todo contacto genera la importancia de si habrá una moral que permita, digamos, esta coalescencia, o entrar en contacto con alguien más nos acabará destruyendo, ¿no? Que es el gran peligro que subyace cuando viene una civilización superior, bueno, a nivel tecnológico al menos. Ahí también podemos recoger el imaginario de las narrativas de colonialismo, y cómo se podía ver también en la novela exótica como la pureza de los indígenas, ¿no? Pero dentro de un marco donde aquellas civilizaciones se veían como inferiores porque iban a sucumbir a la gente, bueno, digamos a las estirpes que iban a su tierra, y de repente pues se hacían dueñas a través de la mayor avance tecnológico. No, también tiene que ver con la parte de la percepción que se tenga, y esto también ya es entrar en un terreno a lo mejor un poquito más conspiranoico, podría ser, la percepción que se tenga de cómo serían esos entes extraterrestres, ¿no? Porque a lo mejor nuestro personaje principal pensaba que a través de este contacto iba a poder salvar a la Tierra, ¿no? Para ella, pues los seres humanos ya no tenían salvación, necesitábamos ayuda externa, necesitamos a alguien más que meta la mano porque todo está bastante mal. Y pasó completamente por alto pensar que tal vez más bien estaría trayendo una amenaza, más bien estaría atrayendo la destrucción para la Tierra, para el ser humano. Y a mí siempre me da como mucha risa como investigar cómo es la forma en la que la gente se imaginaría que serían los extraterrestres. Nos imaginamos que van a ser amigables, nos imaginamos que van a ser buenos, nos imaginamos que van a ser amenazantes, que van a ser malos, que más bien... o por qué no nos imaginamos que a lo mejor son iguales, o no nos imaginamos un igual. Y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la percepción que tenemos y estas historias que nos creamos y estos mitos que nos creamos alrededor de lo que esperamos o que está allá del otro, ¿no? Y creo que, no recuerdo si fue Carl Sagan o Lovecraft, porque estuve como leyéndolos intermitentemente esta semana, pero generalmente
la posición que tiene los eruditos o la gente que trabaja mucho, por ejemplo, Lovecraft con el terror cósmico, es esta visión de que el universo es neutro, el universo, todo lo que está afuera es neutro, el universo realmente lo percibimos como, ay, esto va a ser un lugar bueno, es un lugar malo, y realmente es un lugar neutro. El universo no le interesa al ser humano. El universo, la forma en la que percibiría, entre comillas, el universo al ser humano es como algo totalmente neutro, algo que realmente no es bueno ni malo. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con precisamente cómo se desarrolla esta historia, que al principio se sentía o se percibían como que venían a ayudarnos y necesitamos que nos ayuden también. De hecho, la parte del videojuego a mí me pareció como publicidad política, que era una de las cosas que yo decía, la filosofía de la historia, ¿no? De cómo te cuentan la historia del lado de ellos, ¿no? Nosotros, pobrecitos, vivimos en un planeta que se destruye a cada rato, necesitamos ayuda. Me vendes esta historia de la niña desvalida. Con una imagen de me una vendes niña. Toda esta historia súper manipuladora. A mí me pareció súper manipuladora. Ya yo desde el principio así como que hay un momento en que raro. mira así con ojitos y dice, pero nos acogeréis, ¿verdad? Y luego le pregunta, ¿pero qué forma tenéis? Y dice, bueno, es que si vieras nuestra forma os asustaríais. Por eso ponemos esta forma humana para que no nos tengáis tanto miedo. Pero luego también hay un momento en que esta especie de que nos protejan o determinadas entidades o civilizaciones o lo que sea que toma la iniciativa para proteger a la humanidad, pero sometiéndola me recuerda a cosas como, por ejemplo, en Yo Robot de Asimov, donde los robots se rebelan más allá de las 3 leyes, hacen una interpretación, no recuerdo cómo es la inteligencia artificial, cómo se llama en esta narrativa, que se revela y dice, no, es que os tenemos que someter porque vosotros os lleváis al desastre y la ley que dice que tenemos que salvar al ser humano nos obliga a tomar el control de la Tierra para poder salvaros de vosotros mismos. O incluso, por ejemplo, últimamente Thanos, la semana pasada, pero bueno, en las películas estas de los Avengers, que toma también una especie de liberación ecológica, donde dice, sí, tengo que matar a la mitad de la gente del universo, de los seres, por su bien, para que no se carguen todos sus ecosistemas. Y ahí también es como una especie de dualidad moral, ¿no? Aparece también el ecologismo, ¿no? Con la figura esta de Evans, que es también un millonario que se dedica a salvar una especie ahí en China y luego decide que vengan también los extraterrestres. Entonces, a través de una especie de ecologismo de salvamos a la humanidad, nos estás atrayendo quizá el apocalipsis. Y por contra tenemos esta otra figura del personaje del Weiss, ¿no? Se llama Wait, que es el militar o que trabaja en una especie de agencia, no está muy claro cuál, ¿no? Pero que tiene el poder militar, y él, tal como uno de los episodios dice, que es avanzar a toda costa, está dispuesto a todo para salvar a la Tierra. Y ahí tenemos uno de los momentos también impactantes de la serie, que es cuando, a través de estas nanofibras que crea la científica atractiva, no me sé el nombre tampoco, voy poniéndoles etiquetas. Demasiado atractiva. Hay un vídeo por internet que vi el otro día y dice, ¿cómo puede ser que encima de súper inteligente la hayan puesto tan demasiado atractiva? El elenco en general, en realidad. Sí. Pues, chao. Eso fue en el canal de Panamá, yo entendí claro, que sí, ¿verdad? Okay. Que en el canal de Panamá sucede este hecho tan impactante, ¿no? Que a través de estas nanofibras lo que deciden, en una decisión un poquito también que no tiene tanto sentido lógico, pero deciden cortar el barco y ahí aparece por una parte la duda moral de ¿es lícito matar a 1000 personas, entre ellos muchas niñas y niños, correcto, para salvar a la humanidad? O no se tendría que cometer este asesinato en masa, porque entonces perdemos el rigor moral, ¿no? y la autoridad moral. Y en ese mismo, digamos, paradoja o problema moral, nos aparecen también imágenes que podríamos volver a entroncarlo con Poe, de lo siniestro, ¿no? Como en una especie de cotidianidad, las mochilas de los niños que están
ahí en la pared, de repente ves que se dividen por dos. Entonces te crea esta tensión. Y en una cosa tan, que ahí viene lo siniestro, ¿no? Tan cotidiana, tan infantil, tan inocente, como unas mochilitas colgadas en una pared, y ves como una especie de magia que van cercenándose y acaban pues rebanando a los seres humanos de una forma muy aséptica, que es como bastante gore, pero al mismo tiempo no la veo tan estremecedora. A pesar de que la imagen lo es, tiene un jueguito así. Y aquí quiero contar una cosa, que es que yo cuando la vi por segunda vez, vi esta imagen y sabía que iban a cortar a las personas en dos, lo miraba tranquilamente. Pero luego está el personaje de Evans, que huye, y cuando veo que se estaba escapando y iba a saltar una especie de pared de 3 metros y sabía que se iba a torcer el tobillo, ahí no lo pude soportar y digo, no, ahora viene esto, me tapé los ojos y oí el sonido crack y hice así, vale. Y eso me estremeció. Podemos rebanar gente, pero no va a ser claro, un porque las rebanadas lo veía, bueno, es asumible, pero lo del tobillo me ha pasado alguna vez jugando a básquet y me dolió a mí el tobillo, me vino como una especie de, porque ese dolor sí que lo conocía. El de que te sesguen por la mitad todavía no lo he vivido. Vale, excelente. Pero bueno, tenemos esa especie de aparición de lo siniestro, ¿no? Una especie de cotidianidad en que las personas se van cortando en sí. Y todo esto pues también pasa un poco en los momentos donde en Poe se ven situaciones de este terror psicológico y de aparición de lo siniestro. Sí. Bueno, cada vez hay menos gente y acabamos. Aguanten los valientes. Sí, yo creo que esa fue una de las partes a lo mejor... bueno, de hecho, creo que ese es el episodio más visto, que tiene más vistas. Es el 5º episodio, me parece. El Día de Juicio se llama ese episodio. Y ahí a lo mejor también se puede plantear este dilema moral, que creo que esto lo plantean algunos filósofos, pero ahora mismo no podría nombrarlo, de que tiene que prevalecer el bien mayor, ¿no? Entonces claro. Es un poco como que... Porque la escena de los niños es bastante impresionante, ¿no? Es de entender lo que está ocurriendo, vidas inocentes que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Pero eso, ¿no? Tomar la decisión y de hecho la ¿cómo es que le llamaste? La científica sexy. Atractiva, dije. Atractiva. Está, ¿no? En ese conundrum moral ahí peleando consigo misma porque a pesar de que sabe que está haciendo algo, prestando, ¿no? Una ayuda a la humanidad, sabe que pues hay que hacer un sacrificio de una parte también de la humanidad. Y entra también, ¿no? Ese también es un tema que se vive muchísimo dentro de la serie, ¿no? Esta cuestión de los sacrificios, ¿no? De todo el sacrificio de tener que compartir a lo mejor nuestra tierra, nuestro espacio con otros seres por el bien mayor, porque es lo bueno, nos van a ayudarnos a mejorar nuestra situación, o por lo menos esa era la idea de la científica de Ye Wenye, creo que se pronuncia. Claro. Yo creo que una de las cosas también, y ya también para darle colofón a la charla y pasar un poquito al debate, que nos está hablando esta serie es poner una cronología en la cual hay un apocalipsis, ¿no? Como hacen muchas religiones, que te dicen, correcto, habrá el día del juicio final. Bueno, con el guiño del nombre del barco se llama el juicio final. Y en ese sentido, por ejemplo, también cuando aparecen las cuentas atrás en las miradas de algunas personas que se acaban suicidando o los acaban matando, al final nos está haciendo hablar, tanto a nivel colectivo de toda la humanidad como a individual en algunos personajes, con nuestra relación con la muerte y cómo ese diálogo con el Tánatos nos hace reflexionar sobre la ética humana. Y esto nos entroncaría con el hecho de que intentaba incidir yo, ¿no? De qué moral tiene la raza humana o cada uno de los personajes para que pueda prevalecer más allá de lo que suceda a continuación en la historia, ¿no? Se está gestando una especie de prevalencia de que justifica que unos ganen o otros pierdan, ¿no? Claro. ¿Quién tiene que sobrevivir? Y creo que la moral, ya sea, bueno, desde una visión divina que diga aquí está el bien, aquí está el mal, o desde la heroicidad y justicia impulsada por cada uno de los individuos heroicos, pues acabará desarrollando un poco la narrativa de de esta serie y de los siguientes libros, que no los he leído, pero creo que un poco irá por ahí, a pesar de que no sé qué sucederá.
Hay que leerlos. Yo sí me los spoileé bastante y ya me prometí que me los voy a leer. Bueno, pues vamos a... ¿Quieres comentar alguna cosa más como rúbrica así general o concreta? No, realmente ¿Te pues... gustó la serie? Hemos dicho... Bueno. Me gustó varias ideas que tenían, que me hubiera gustado verlas a lo mejor explicadas, detalladas, expuestas de una forma un poquito distinta. Tenían muchas propuestas que me encantaron, pero el ritmo de la serie me pareció una de las cosas que me he quejado todo el rato, que de verdad sí entiendo que empiezas a ver la serie y ya te está sacudiendo la sangre de la cara porque ya están matando a alguien. Y luego a mitad de la serie hay un momento en el que si tú te descuidas, que haces así, te volteas, ya no entiendes nada de lo que está pasando porque te empiezan a meter un montón de ideas. Y yo siento que los escritores estaban como que vamos a hacer esto y vamos a poner un chimpancé congelado y vamos a mandar un cerebro al espacio. Y empezaron como a meter un montón de cosas y se pierde un poquito a lo mejor la esencia de la serie porque intentan como empujar todo en 8 episodios que la verdad entiendo por lo que ha dicho la gente de los libros, se extrapolaron un poquito más de lo que podrían haber hecho, pero esa es la sensación que me llevé en general de la serie. Me hubiera gustado ver ciertas ideas un poquito más, que desgustarlas un poquito más, eso. Bueno, yo no estando en desacuerdo contigo, pero justamente también entroncando estos elementos con que creo que es una serie que lo que tiene son muchos momentos impactantes a los cuales se llega a través de una narrativa con estas propuestas de ciencia ficción y que, como hemos intentado dilucidar un poco en esta conversación, nos remiten a cuestiones también humanas, se enlazan con parámetros de esas narrativas de magia o narrativas góticas con temas como lo siniestro, el terror, la muerte, la moral, y creo que por ahí hace pensar bastante. Me parece una serie que, no siendo perfecta, sí que tiene una narrativa muy interesante. A mí me ha impactado, me ha obsesionado. Ojalá que continúe y que la acaben y que nos permita pues seguir comparando, porque también es lo que se busca en este evento, pues esto, ¿no? Audiovisuales o pequeñas mitologías o pequeñas narrativas de la actualidad, pero también buscándoles ciertos sentidos profundos o filosóficos, psicológicos, y también haciéndolas hablar con otras cuestiones de literatura más clásica que yo creo que siguen también esta especie de historia de la literatura, a la cual no acaba de emerger ahora los relatos, sino que todo habla con el pasado y también se enfoca al futuro. Hay una cosa que aparece también en la serie, que son el libro de cuentos de hadas, ¿sabes? Que le va pasando, no sé quién se lo regala a Will, es el chico de... Sí, a Will. Entonces ese libro aparece como una especie de soporte también de lo humano. Y el otro, Evans, le contaba, cuando les hablaba, les contaba el cuento de la Caperucita Roja, la Caperucita que ahí es donde Roja, le dice, la Caperucita miente, no, el lobo le miente a la Caperucita. Cierto. Y entonces los alienígenas se enfadan. Es que el ser humano crea literatura, mentimos, pero imaginamos, y esta quizá es nuestra forma también de dialogar con la moral, pero también es nuestra forma de ser humanos, y es un poco lo que nos singulariza, y aquí seguimos intentando hablar de lo humano y también un poco de lo divino. Bien. Bueno, pues merci, Keila, merci a todo el mundo que ha aguantado. Y gracias. Nos vemos en próximas tertulias. Amplexus.